ustedes, al director de la escuela, el doctor José Neira, al equipo de mejoras del proceso penal, de la presidencia del Poder Judicial, siguiendo con la tónica de otras conferencias en las cuales se ha tocado el tema de delitos de corrupción de funcionarios. Hoy analizaremos un tema importante que es el del compliance anticorrupción. Bueno, lo digo en español porque también está permitido por la Real Academia de la Lengua, ¿no? La corrupción es un problema histórico, latente, prácticamente está en el ADN del Perú. Si ustedes revisan el libro de Quirós, advertirán sobre historia de la corrupción en el Perú, advertirán que desde la colonia ya existen sendos problemas con respecto a la corrupción, con respecto a los ámbitos de poder, con respecto a lo que el ser humano, a lo que el peruano ha entendido que es la cosa pública. Y es que no hemos pasado de una etapa, parece que la mentalidad medieval no ha pasado por nosotros. Aún hay gente que cree que el hecho de tener un cargo ya implica tener ciertas facultades más allá de lo legal. En ese sentido, también la historia del Perú da por muestra cómo es que han habido luchas contra estos actos de corrupción sistemático y generalizado. Hace poco hemos vivido una etapa de ello, pero siempre hay idas y vueltas, retrocesos y avances. Actualmente el Perú ha suscrito los dos pactos internacionales más importantes contra la corrupción, la de Naciones Unidas y la del Sistema Interamericano. Dentro de las políticas del Estado también está el tema de la lucha contra la corrupción, la transparencia, el lavado de activos. Y esto nos hace reflexionar y pensar que el jurista, el operador del derecho, tiene que tener muy en claro cuáles son los ámbitos en los cuales se puede dar la corrupción, prevenir la corrupción, que es lo más importante. Si ustedes revisan los decretos legislativos, dentro de este paquete que se ha dado, van a haber muchas normas en ese sentido, declaraciones juradas, registros, todo aquello que nos podría servir para esta eficaz lucha. Y un elemento o una parte de estos decretos legislativos que se puede ver es la ampliación de la llamada responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Tema importantísimo, puesto que también el sector privado tiene que ayudar, no solamente es una cuestión del sector público. Para que haya alguien corrupto tiene que haber un corruptor. En ese sentido, la ponencia del doctor Andy Carrión Centeno, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, magíster en Derecho Alemán por la misma universidad, profesor en la maestría de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Continental, además que es un digno representante de la Escuela Sanmarquina de Derecho Penal, siendo abogado por esta casa de estudios, y además realizó estancias de investigación en el Instituto de Filosofía Penal de la Universidad Externada de Colombia. Actualmente es abogado asociado del estudio Caro y Asociados y miembro del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico de la empresa. Él compartirá con nosotros la conferencia Compliance Anticorrupción. Por lo tanto, espero que estemos atentos a los importantes conceptos que nos dará y a las importantes reflexiones que se realizarán a partir de esta conferencia, por lo cual pido un voto de aplausos para el doctor Andy Carrión Centeno. Muy buenas tardes con todos los asistentes el día de hoy, y en especial quisiera agradecer al organizador de este evento, quien gentilmente pensó en mí para dar esta conferencia. Desde ya me siento halagado de ser la primera conferencia que doy, al menos en este local y en la Corte Suprema, aunque ya di antes en otras instituciones pertenecientes también a la Corte Suprema, pero es la primera vez que un amigo de la Universidad de San Marcos, porque lo considero como tal, nos conocemos desde las aulas universitarias, me invita aquí para dar una conferencia relativa a un tema, como él mismo lo ha descrito, de importancia no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y no es porque precisamente
los temas de corrupción hayan salido últimamente a la palestra, sino simplemente porque los niveles de investigación han hecho que nos demos cuenta del nivel de corrupción que, ténganle seguridad, ha existido ya desde hace mucho tiempo en igual escala. El tema que me convoca el día de hoy es un tema relativamente novedoso, pero no obstante abordado por muchos especialistas a raíz de los casos que precisamente nos hemos visto envueltos, no necesariamente por la corrupción doméstica, sino por la corrupción internacional. Pero este fenómeno que actualmente nos está tocando a nosotros vivir, experimentar y discutir a raíz del caso Odebrecht, no es un caso que se haya dado primigeniamente aquí, sino que ya ha habido muchos casos que se han dado en otras latitudes y que ya han sido solucionadas, bueno, depende del ordenamiento jurídico frente al cual nos encontremos, que ya han sido solucionadas también normativamente en otras latitudes. Uno de los antecedentes que tenemos de corrupción transnacional es precisamente el caso Siemens. El caso Siemens, una empresa tecnológica alemana que tiene su asiento en Alemania, pero que había cometido muchísimos actos de corrupción fuera de Alemania, en países de Sudamérica incluso, en Argentina, en Brasil, en Norteamérica, en Sudamérica, luego en parte de Norteamérica como México, por ejemplo, y también en otros países europeos, asiáticos y también africanos, donde habían a través de pagos corruptos, habían logrado obtener contratos con las administraciones públicas de diversos países. Ese es el caso más inmediato y más mediático también, que ha sido no solamente difundido en Europa, sino también en Sudamérica, y que ha tenido consecuencias jurídicas de persecución jurídica penal, no solamente en el propio Alemania, donde tiene el asiento esta empresa, sino también en Estados Unidos. No obstante, no haber cometido ningún acto corrupto en Estados Unidos. Y ahora vamos a ver por qué internacionalmente algunos países como Estados Unidos pueden asumir la competencia de actos de corrupción a nivel transnacional, no obstante no haberse cometido ningún acto corrupto en ese país. Tal como nosotros lo hemos venido entendiendo, por ejemplo, el tema de la competencia a través de la cual se asume un acto de corrupción son estrictamente delimitadas, pero en este caso existen ordenamientos jurídicos internacionales que no necesariamente adoptan los criterios que nosotros hemos aprendido y que en las leyes peruanas están establecidas. Otro de los casos de corrupción ya más recientes es, por ejemplo, el del caso FIFA, ¿no? Ustedes recuerden que el caso FIFA ha sido muy mediático porque no había forma de llegar a quienes habían sobornado a funcionarios no necesariamente públicos, sino también privados, para obtener y organizar los mundiales pasados. Ahora, recién a raíz de la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es que recién se iniciaron investigaciones por actos de corrupción a los funcionarios de la FIFA, a los más altos funcionarios de la FIFA, que aún no culmina, pero que una consecuencia directa fue la detención de muchos de estos en Suiza, como ustedes recordarán y que ha sido difundido por la prensa. Pero el caso más reciente y el que ahora incluso estamos discutiendo vivamente es el caso Odebrecht, ¿no? Es el caso de cómo una empresa soborna a funcionarios de otros países para obtener contratos, licitaciones y hacer negocios con ellos. La pregunta inmediata que surge en estos casos es ¿qué ordenamiento jurídico aplicar? Sería la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta sería qué niveles y qué grados de competencia vamos a aplicar precisamente para dar solución a esta interrogante. Pero para eso tenemos ya que tener en cuenta que han habido ya instrumentos internacionales que han dado, digamos, alguna línea, alguna directriz en esta dirección para saber cómo podrían asumir la competencia por actos corruptos que se cometan en el extranjero. El antecedente básico, que data del año 1977, lo tenemos precisamente en una ley norteamericana de prácticas corruptas en el extranjero. Esa es su denominación, Ley Norteamericana de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Esta ley fue dada en 1977 a raíz de un problema de corrupción internacional en el gobierno de Richard Nixon, en el que se habían descubierto que muchos empresarios
habían sobornado no solamente a otras empresas para coludirse y así obtener contratos, sino que habían sobornado a muchos funcionarios del gobierno de Nixon, no solamente a nivel nacional, sino que también habían sobornado a muchos otros funcionarios de otros países, incluyendo a funcionarios muy importantes para acceder a contratos internacionales. Entonces había una ola que no necesariamente se centraba en interponer o imponer una moralidad de contracorrupción, anticorrupción a nivel internacional, sino que básicamente, de acuerdo a la filosofía norteamericana, esto se basaba en la restricción a la libre competencia, porque no era posible de que nosotros participemos, por ejemplo, en una licitación con los postulados que ello requiere y que luego otros puedan recurrir a pagos corruptos para precisamente menguar la libre competencia y no estar en igualdad de condiciones para obtener los contratos que podrían hacerse de manera transparente. Estas normas anticorrupción que están contenidas en este libro, en un libro que escribí precisamente que aborda las normativas y cuál es el alcance de esta ley anticorrupción, es el precedente más inmediato que se tiene incluso en las normas y directrices establecidas en la OCDE, que es esta Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos. Y recuerden ustedes que las exigencias de la OCDE, algunas de las exigencias de la OCDE han sido implantadas en nuestro ordenamiento penal. Eso es lo que voy a abordar en un momento, pero sin embargo quisiera culminar este punto previo acerca de la ley anticorrupción norteamericana diciéndoles que ellos manejan determinados criterios muy particulares para la asunción de la competencia. Uno de los criterios muy particulares es el de la comunicación vía web, ¿no? Es decir, cómo se puede asumir la competencia, cómo puede asumir, en este caso Estados Unidos, la competencia por la proposición, por ejemplo, de un acto corrupto, si se realiza a través de redes sociales, por ejemplo. La utilización de un mensaje a través de Facebook podría ser suficiente para que Estados Unidos asuma la competencia por una propuesta o por un pago corrupto. Ya lo han demostrado en muchos casos. En muchos casos Estados Unidos ha asumido precisamente la competencia a raíz del descubrimiento de mensajes enviados a través de las redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Facebook o alguna otra red social que tenga asiento en Estados Unidos. Porque no es de que si yo le mando a alguien un mensaje por WhatsApp, por ejemplo, no es de que este pueda llegar directamente a ustedes, aún encontrándonos los dos en esta misma sala, sino que este tiene aún un servidor en Estados Unidos a través del cual redireccionan el mensaje que estoy enviando. Esa es una de las mecánicas que tiene en consideración esta ley de prácticas corruptas para poder asumir la competencia por pagos corruptos. Y es el precedente más importante que existe en cuanto a los fundamentos y también parámetros que tiene la OCDE para exigir a los países postulantes o aquellos que ya son miembros para luchar contra la corrupción. Otro de los antecedentes de instrumentos internacionales básicos que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar la corrupción transnacional es la Bribery Act, que es una ley anticorrupción inglesa que viene del año 2010. Es una ley muy reciente, pero que es una ley mucho más draconiana incluso que la de Estados Unidos, donde los parámetros de exculpación o de mitigación de la responsabilidad de la persona jurídica, por ejemplo, son mucho más estrictos. Y vamos a hablar ya también en un momento de lo que implica luchar contra la corrupción, valiéndonos de instrumentos jurídico-penales como, por ejemplo, la responsabilidad penal de la persona jurídica o también llamada responsabilidad penal de la empresa. Ahora, solo para cerrar el tema de la ley de prácticas corruptas norteamericanas, en realidad, y este es un caso que todos diariamente estamos viendo, existen empresas que se asociaron con Odebrecht, por ejemplo, para ganar determinados contratos a través de alianzas estratégicas comerciales, como el joint venture o algunas otras figuras que existen de derecho comercial para poder asumir para poder participar en alguna licitación o algún contrato estatal. Lo que sucede y la particularidad de las empresas peruanas, de las grandes empresas peruanas vinculadas a actos de corrupción o que hayan hecho negocios con empresas que están directamente vinculadas a actos de corrupción, es de que algunas de ellas son empresas que están inscritas y que pertenecen a la bolsa norteamericana.
a la bolsa. Y uno de los elementos que son emisores en la bolsa norteamericana y uno de los requisitos para asumir Estados Unidos la competencia por pagos corruptos es precisamente el emitir activos en la bolsa norteamericana, en cualquiera de las dos bolsas existentes allá. Y es por eso que la preocupación no solamente es nacional, cuando hablamos de que habrían empresas supuestamente vinculadas con Odebrecht, por ejemplo, al haber accedido a contratos mediando pagos corruptos, porque la preocupación también viene qué ordenamiento jurídico internacional se va a hacer cargo si es que ellos llegan a, o sea, si la noticia criminis llega a ellos y el Departamento de Justicia se hace precisamente cargo de ello. Entonces la preocupación no solamente es hoy en día por el ámbito de la internacionalidad de las normas, de qué norma en el Perú debo respetar si estoy haciendo negocios en el Perú, sino la preocupación fundamental que surge ahora es también qué norma internacional va a asumir eventualmente la competencia de si yo cometo un acto corrupto, incluso en el Perú. Si es que existen empresas, por ejemplo, que están listadas en las bolsas de valores de Norteamérica y cometen un acto corrupto aquí, en Perú, y no obstante no haber cometido ningún acto corrupto en Estados Unidos, pero que estas empresas están listadas en la bolsa de valores de Estados Unidos, pues ellos son perfectamente competentes para asumir la persecución del acto corrupto, incluso así esta empresa no haya cometido ningún pago o soborno en Estados Unidos. O sea que la concepción tradicional de la territorialidad como criterio básico para la asunción de competencias de la persecución de la corrupción a nivel internacional, al menos hoy en día ya no es utilizado ni aplicado por otros ordenamientos jurídicos. Es por eso que hoy en día no necesariamente las empresas que tienen acción transnacional no solamente tienen que preocuparse que leyes peruanas van a respetar y no transgredir, sino y principalmente que leyes que también les alcanzan, como la ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos. Y hay otros criterios que sería muy largo explicarlos ahora del cómo esta ley de prácticas corruptas también llega y afecta a las empresas que tienen asiento en Perú, sobre todo las más grandes, porque estas empresas generalmente son las que cotizan en la bolsa, en cualquiera de las dos bolsas norteamericanas. Como les decía, también existe otro instrumento internacional que es la Bribery Act, pero esta es de más reciente y que ha tenido mucho impacto, sobre todo en Europa, porque era la primera vez, de acuerdo al ordenamiento europeo, que una norma se hacía cargo de las empresas inglesas que participaban en contratos a nivel internacional. O sea, que no solamente eran penalizadas aquellas empresas que dentro del ámbito inglés cometían actos corruptos, sino que también podían ser sometidos a la legislación inglesa aquellas empresas que cometían actos corruptos en un ordenamiento jurídico extranjero. En cualquiera de estos países que se trate, da igual. El tema era de que ya estas empresas podían ser sometidas a una persecución en Inglaterra a raíz de esta nueva ley que se dio el 2010 y que ha tenido un par de modificaciones, pero que no han sido de trascendental importancia, pero que lo básico, la idea principal y fundamental de esta ley es que se persigue la corrupción transnacional y que han tomado un poco el modelo norteamericano. Es más, yo creo que las respuestas a la corrupción transnacional han venido de la mano del common law antes que de la tradición europeo continental, que es a la tradición que nosotros pertenecemos. Nosotros tenemos una tradición que obedece a criterios y a principios que en principio están asentados en el orden europeo, pero no necesariamente a aquellos países que pertenecen al common law, como son Estados Unidos, Inglaterra y algunos países nórdicos. Creo que ellos, por su practicidad, son que han encontrado soluciones más inmediatas al problema de la corrupción transnacional antes que como nosotros, por ejemplo. Nosotros aún tenemos problemas de adaptación normativo, de saber cómo manejamos este fenómeno que ahora nos ha tocado vivir sobre la corrupción transnacional, porque incluso todas las pruebas, todos los instrumentos son derivados del extranjero. Y no solamente existen problemas dogmáticos, sino incluso existen problemas procesales, ¿no? De cómo valorar pruebas que son conseguidas en el extranjero. Luego de ello tenemos
que dar cuenta también cuáles son, más allá de los instrumentos internacionales, los instrumentos dogmáticos a través de los cuales podemos servirnos para luchar contra la corrupción. Porque si nosotros vemos el fenómeno tal cual, podremos apreciar de que no necesariamente se puede individualizar a la persona que realiza el pago corrupto, menos aún si son empresarios de alto rango, porque así como en la corrupción, pues no existe recibo de alguna manera, no existe una orden directa, no existen indicios suficientes para llegar a penalizar, por ejemplo, al empresario. Es decir, es difícil la identificación en el caso concreto de que se haya realizado un pago corrupto, pero puede ser el caso de que sí se ha identificado a la empresa de donde ha salido el pago corrupto. Esta deficiencia ya ha sido de alguna manera manejada, tanto por la doctrina como por la legislación, en el sentido de la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para nosotros es algo novedoso, pero ya va a ser vigente, va a estar en vigencia a partir de esta ley 3424, que ha sido modificada por el decreto legislativo 1352. Desde el 1 de enero del año 2018, nosotros ya vamos a tener vigente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que en la legislación es llamada responsabilidad administrativa. Sin embargo, yo creo que la doctrina ahí es unánime en llamar a esta la responsabilidad penal, porque está impuesta por un juez penal, tiene las características de una sanción penal, salvo el destinatario, que en este caso sería un ente jurídico y no un ente, una persona natural, como en los criterios que nosotros hemos venido desarrollando. En cuanto a críticas y qué ordenamientos jurídicos no están alineados de alguna manera a esta exigencia. Alemania es uno de los países más reticentes a incluir la responsabilidad penal de la persona jurídica. Tal es así que al día de hoy ellos solamente tienen una sanción administrativa para aquellas empresas que cometan algún tipo de ilícito. Naturalmente, esto en términos semánticos no podría ser valorado de que la empresa comete un acto delictivo. ¿Por qué? Porque la empresa, al fin y al cabo, es un ente abstracto, jurídicamente elaborado, y que en realidad quien comete el ilícito pues son sus representantes, sus directivos o algunos trabajadores de la empresa. Fenomenológicamente entendido, la empresa no podría cometer un ilícito. Este es el argumento principal por lo cual muchos ordenamientos jurídicos, muchas teorías y doctrinas se han alineado en contra de una responsabilidad de la persona jurídica. Pero sin embargo, no obstante, hay muchas cuestiones que también podrían revalorarse. En Estados Unidos, por ejemplo, el año 1909, estoy hablando de un siglo atrás, 1909, 100 años atrás, ya la Corte Suprema de Estados Unidos, en un caso de New York, precisamente imputó un ilícito penal a una persona jurídica, sin ningún desarrollo jurídico penal previo, porque el sistema norteamericano del common law responde más a una tradición jurisprudencial antes que a una tradición legal, es decir, que no fue impuesta primero legalmente la sanción a la persona jurídica, sino que esto fue desarrollado por el Tribunal Supremo norteamericano. Desde 1909, o sea, tantos años atrás, y nosotros recién estamos con la tradición de la responsabilidad penal de la persona jurídica en años recientes, no serán ni 20 o 30 años, que recién en nuestra tradición jurídica del derecho europeo continental hemos comenzado a discutir la responsabilidad penal de la persona jurídica, y algunos ordenamientos ya los han adoptado, tales como España, Italia, Chile, Argentina, Brasil mismo, Colombia, y la mayoría de países se han ido alineando en esta dirección de responsabilizar a la persona jurídica por actos corruptos. Pero esta responsabilidad penal naturalmente tiene que dilucidarse a efectos de saber, al menos dogmáticamente, si estamos o no, o si es sustentable o no una responsabilidad de la persona jurídica, porque de manera teórica uno puede decir sí, son responsables, pero el problema surge, al menos en nuestra tradición, de los criterios de imputación que hasta ahora se han venido desarrollando, tales como el del dolo, por ejemplo. O sea, si existe voluntad o en realidad conocimiento de la empresa para poder imputarle subjetivamente la comisión de un acto de corrupción, por ejemplo. O a nivel de culpabilidad, si la reprochabilidad es personal,
y como diría Jacobs, a una persona que tiene conciencia. Entonces, en ese sentido, la pregunta sería ¿cómo en la culpabilidad podría calzar una responsabilidad penal de la persona jurídica? Porque al fin y al cabo es un ente abstracto. Pero todas estas teorías se han ido ya de alguna manera superando. En cuanto a la responsabilidad penal de la persona jurídica, tenemos algunos criterios que se han ido ya desarrollando para superar precisamente estas deficiencias. Uno de los modelos que trata de superarlo, por ejemplo, es el modelo de la tipicidad. El modelo de la tipicidad nos dice de que, claro, en efecto reconocemos que solamente se puede hallar responsabilidad a través de la persona natural, es decir, tiene que haber una persona natural que cometa directamente el ilícito, pero que ésta va a ser atribuida a la persona jurídica. Es decir, una forma de responsabilidad indirecta. Comete el ilícito la persona natural, pero ésta será imputada de manera directa a la persona jurídica. Esto es lo que se denomina el modelo de la tipicidad. Pero no solo bastaría eso, porque si nosotros nos damos cuenta, existen también otros criterios dentro de la teoría del delito que tendrían que solventarse, así como para la persona natural, pero en este caso para la persona jurídica. Hablemos del dolo, por ejemplo, si existe un grado de conocimiento o si es que manejamos una teoría volitiva del dolo, voluntad al fin y al cabo de la empresa de cometer este ilícito. Pero si recurrimos al modelo de la tipicidad, es decir, de atribuir primero a una persona natural el ilícito, pues entonces es perfectamente solventable este problema de que la persona jurídica tendría que ser la que contenga el dolo, porque al fin y al cabo tanto la imputación objetiva como la subjetiva, ya sea el dolo o el conocimiento, tendrá necesariamente que ser imputada primigeniamente a la persona natural para que luego sea imputada a la persona jurídica, con lo cual el problema del dolo ya no vendría a tallar de forma directa a la persona jurídica. Aquí también se ha planteado otro problema, ¿no? Y el problema que en derecho penal es muy acuciante, sobre todo cuando se trata de la posición de garante o los delitos que se cometen en comisión por omisión, porque lo que dice un principio del derecho penal es que cada uno es responsable por sus propios hechos. O sea, no pueden a mí atribuirme alguna conducta que es cometida por otro. Y en este caso, en el modelo de la tipicidad, estamos hablando de que quien asume la responsabilidad cometida por la persona natural es precisamente la persona jurídica. Sin embargo, esta crítica ha sido solventada en la medida en la que manifiestan, al menos la doctrina que la ha elaborado, de que en la persona jurídica no necesariamente tienen que guardarse los criterios de principistas como si son resguardados para la persona natural. ¿Por qué? Porque tiene que haber un grado de flexibilidad, manifiestan, acerca del traslado de responsabilidades, pero una flexibilidad que no implica arbitrariedad, naturalmente. Es por ello que también existe otro criterio que trata de solucionar el problema, en este caso, de la culpabilidad. Es decir, ¿cómo voy a imputar a una persona jurídica? ¿Cómo voy a reprochar a una persona jurídica? Porque ya estamos en el ámbito de la culpabilidad, que implica reprochabilidad personal. ¿Cómo vamos a reprochar a la persona jurídica? Y aquí, en el modelo de la culpabilidad o en el ámbito de solución al problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de la culpabilidad, encontramos un concepto importantísimo para atribuir culpablemente la responsabilidad a la persona jurídica, que es el defecto de organización. Es decir, así como nosotros, las personas naturales, debemos de actuar siempre, por ejemplo, con conciencia para cometer un ilícito o valorar, de acuerdo al principio de la culpabilidad, cuál es la proporcionalidad de las penas. En este caso, se desarrolla el defecto de organización. Es decir, independientemente de las personas que la componen, a qué nivel se está organizando la empresa y si es que este nivel, o sea, llegar a un nivel de defecto de organización implicaría ya imputar de manera directa a la persona jurídica la responsabilidad penal. O sea, no necesariamente porque alguno de sus miembros, como es el modelo de la tipicidad, cometa un ilícito penal, sino si este ilícito penal se desprende de un defecto de organización. Este es el modelo de la culpabilidad, o sea, ya no necesariamente el traslado personal de la responsabilidad, sino más bien la propia organización empresarial. ¿Y cómo sería o a qué nivel tendría que valorarse este defecto de organización para imputar penalmente un acto de corrupción a una persona jurídica? La particularidad que existe en estos dos modelos es
digamos, algunos han creído que la particularidad entre ambos es que son excluyentes, ¿no? Que aplicar el modelo de la tipicidad, es decir, el traslado de la responsabilidad, excluye ya una incorporación del modelo de culpabilidad. Pero la doctrina dominante en realidad lo que ha dicho es que ambas no se excluyen y que en realidad lo que muchos ordenamientos jurídicos han adoptado es un modelo mixto. Un modelo mixto por las siguientes razones. Primero, porque en muchos ordenamientos jurídicos, para no decir en la mayoría, porque hay algún par de excepciones, esperan, y es como un requisito condicionante para la atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica, el que éste haya sido cometido por una persona natural. Sin embargo, no basta para atribuir responsabilidad penal el hecho de que una persona natural haya cometido este ilícito, ya sea representante o directivo de la empresa, sino que para ello tiene que corroborarse de que no se deba a un defecto de organización. El defecto de organización últimamente, y con eso entramos ya a otro de los temas que vamos a abordar hoy, se ha venido a entender que el defecto de organización puede ser fácilmente solucionado para mitigar o para exculpar de responsabilidad a la persona jurídica recurriendo a una organización en cumplimiento de las normas, o dicho de otra manera, a una organización de compliance. Y ahí entramos al otro tema que nos convoca el día de hoy. Es decir, así como la persona natural puede exculparse de la pena si concurre alguno de los requisitos, por ejemplo, que tiene disminución de la psiquis y no nos hacemos culpables por un delito. Un menor de edad no puede ser culpable por un delito. También debe haber una válvula de escape para aplicar a la persona jurídica. Si es que tratamos de trasladar los mismos principios y las mismas reglas de exclusión o de mitigación de la responsabilidad penal. Y ahí entramos precisamente a este concepto del defecto de organización, que puede ser perfectamente solucionable a través de recurrir a un programa de cumplimiento. Y si ustedes se dan cuenta, en la ley esta que he mencionado, la 3424, que ha sido modificada por el decreto legislativo ley 1352, también ahí se sostiene que la empresa podría mitigar o excluirse de la responsabilidad si es que ésta está organizada en cumplimiento. Es que existe un programa eficaz de cumplimiento que se dé, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, previo a la comisión de un ilícito penal. Y ahí nosotros estamos hablando, al menos en cuanto a la responsabilidad penal de la persona jurídica, de una teoría mixta. Como les recuerdo, la primera, que tiene que ser cometido por una persona natural, y la segunda, en este caso, de que no obstante, tiene que haber un defecto de organización. Esto en cuanto a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora, las consecuencias naturalmente que trae este tipo de planteamiento tiene trascendencia incluso no solamente nacional, sino también internacional. Es más, nosotros lo hemos adaptado en realidad de los diversos ordenamientos o programas que han tenido en Estados Unidos. O sea, este tema, el concepto de compliance, es netamente un concepto que ha sido desarrollado en su integridad en Estados Unidos, con lo cual hoy en día podríamos estar hablando de que existe más bien una influencia directa, así como en el delito de lavado de activos, una influencia directa del common law en nuestro ordenamiento jurídico de tradición de civil law. Es decir, estamos cada vez adoptando más criterios, flexibilizando principios que no necesariamente radican o que tienen su asiento en nuestro ordenamiento jurídico europeo de tradición europeo continental, sino básicamente estamos siguiendo una tradición que ha sido hasta hace muy pocos años ajena hacia nuestra comprensión de lo jurídico. En cuanto previamente a hablar sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en relación al programa de cumplimiento y cómo y en qué medida el programa de cumplimiento jugaría como una causa de mitigación o de exculpación de la responsabilidad penal de la empresa, quisiera abordar un par de normas que nosotros hemos incorporado de corrupción transnacional siguiendo las indicaciones de la OCDE. Y como ya les dije en un principio, las indicaciones de la OCDE, las exigencias de la OCDE para un país como el nuestro, para integrarnos a este grupo selecto comercial, viene de influencia directa de la ley de prácticas corruptas norteamericanas, con lo cual ellos
tienen una gran influencia para lo que actualmente nosotros entendemos como lucha contra la corrupción a nivel transnacional y también como las medidas de mitigación o de exculpación de responsabilidad de la persona jurídica. Veamos, tenemos el artículo 397A y el artículo 393A también. Ambos regulan la corrupción transnacional. Una de ellas, la 393A, regula el soborno internacional pasivo. Está en nuestro ordenamiento jurídico. El soborno transnacional pasivo que imputa al funcionario o servidor público de otro Estado, ojo con esto, de otro Estado o funcionario de organismo internacional público que acepta, reciba o solicite directa o indirectamente donativo o promesa en violación de sus obligaciones o las acepta como consecuencia de haber faltado a ellas. O sea que en nuestro ordenamiento jurídico ya existe una norma como el 393A. La pregunta es cómo lo aplicamos, ¿no? No solamente eso, no existe solamente la 393A, sino también la 397A, que precisamente regula el cohecho activo transnacional. O sea, no solamente los funcionarios públicos extranjeros, con la consiguiente pregunta de cómo vamos a juzgar a los funcionarios públicos extranjeros, sería un tema de reglamentación, y también existe la 397A que regula el cohecho activo transnacional y que aquí esté referido a quien bajo cualquier modalidad ofrezca o otorgue o prometa directa o indirectamente a un funcionario o servidor público de otro Estado o funcionario de organismo internacional alguna promesa, donativo o ventaja. Entonces, como se puede apreciar, nosotros tenemos ya en nuestra legislación al menos propuestas porque hasta ahora naturalmente no han sido aplicadas, propuestas de lucha contra la corrupción transnacional. La pregunta sería si son prácticamente estas aplicables, si en la práctica realmente van a poder ser aplicadas o no. Yo tengo mis serias dudas, ¿no? Tal es así que incluso en el problema que tenemos ahora actualmente con Odebrecht, pues sería muy difícil que un funcionario público brasileño, por ejemplo, pueda ser juzgado en el Perú, y a la inversa, ¿no? Que un empresario brasileño o peruano pueda ser traído al Perú. Yo creo que este tema necesita un poco de cooperación transnacional, pero sin embargo estableciendo reglas claras para ello que desarrollen la normativa que nosotros tenemos ahora vigente. Yendo ya al tema del programa de cumplimiento, tenemos que el programa de cumplimiento está básicamente establecido para regular la mitigación o la exclusión de responsabilidad penal de la empresa. Es decir, ¿qué medidas ha tomado la empresa previa a la comisión del ilícito? Al menos como es entendido en nuestro ordenamiento jurídico, porque en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países que han adoptado el programa de cumplimiento eficaz como causa de exculpación o disminución de la pena, ellos no solamente aceptan que previo a la comisión del acto corrupto haya existido un programa de cumplimiento eficaz, sino que ellos incluso manifiestan y regulan tal situación de que a pesar de que el programa de cumplimiento se haya instaurado ex post, se haya implantado ex post, existe aún en esta condición la posibilidad de disminuir sustancialmente la pena a la persona jurídica. Nosotros ahí tenemos alguna deficiencia porque puede ser del hecho de que se haya cometido un acto corrupto y en este momento la empresa se haya preocupado de implantar un programa de cumplimiento con todas las consecuencias que ello implique, colabore decididamente con las autoridades, delate a los empresarios que han cometido los actos corruptos para que la empresa pueda seguir funcionando de manera regular. Estos países, yo creo que aquí tendríamos que tomar un poco como en el extranjero y en otros países se han venido solucionando estos problemas. La principal cuestión que tenemos en nuestro caso es de que podemos apreciar de que no solamente la consecuencia de penalizar a una persona jurídica y a sus funcionarios va a ser directa a los funcionarios y a la empresa, sino que tiene consecuencias también para los trabajadores. Ya los proveedores, por ejemplo, de Odebrecht están yendo a la quiebra porque precisamente se ha cortado la cadena de pagos.
Entonces, estos problemas se han solucionado de otra manera en Estados Unidos, por ejemplo, en la cual, no obstante la empresa haber cometido un ilícito, una de las empresas más importantes, haber cometido un ilícito penal, por ejemplo, el JP Morgan, que también tuvo estos problemas, lo que hizo la fiscalía fue obligarlas a que instauren un programa de cumplimiento, a que delaten a quienes realmente habían cometido los actos corruptos y que la empresa se comprometa en adelante, obviamente previa vigilancia de un contralor externo, a que se comprometa a instaurar los programas de ética y que cada uno de los trabajadores pueda orientarse, empezando por el empresario, por el más alto directivo, puedan comprometerse con no volver a cometer ningún acto corrupto. Naturalmente esto no es un saludo a la bandera porque hay reglas específicas que hay que seguir. Es más, la empresa Odebrecht tenía un programa de cumplimiento en el momento de que cometió todos los ilícitos. Así de simple. El problema es cuáles son los criterios de valoración para saber si nos encontramos frente a un programa de cumplimiento eficaz. Porque yo puedo tranquilamente, dentro de las directrices de la empresa, poner que la empresa precisamente adopta todo o que respeta todos los ordenamientos jurídicos anticorrupción, que se guía por las leyes éticas y que declaran no cometer ningún ilícito pasado ni en el futuro. Eso no basta, ¿no? Puede ser en el papel un respaldo para que la empresa pueda instaurar sus directrices, pero estos no son todos los criterios que deben de exigirse para corroborar si es que existe seriedad en la instauración de un programa de cumplimiento. Y no solo eso, porque ya en la tradición internacional nos han dicho qué criterios tenemos que seguir para corroborar si nos encontramos frente a un programa de cumplimiento eficaz. Como les dije, en el momento en el que se cometieron los ilícitos penales, y la empresa Odebrecht tiene una tradición de muchos años, una tradición incluso familiar, la empresa Odebrecht poseía un programa de cumplimiento. Sin embargo, no era eficaz. Es por ello que el ordenamiento jurídico internacional, en este caso de la mano de las normas norteamericanas, han establecido determinados criterios para saber si el programa de cumplimiento es eficaz o no, y si este puede servir en definitiva para excluir de responsabilidad a la empresa por un acto corrupto cometido por alguno de sus trabajadores, porque puede darse el caso de que alguno de los trabajadores, de manera personal o por ganar réditos o por querer aspirar a un ascenso en el propio trabajo, gane una licitación, pequeña o grande o como sea, y haya pagado, haya realizado un acto corrupto sin haber sido autorizado o instigado por los propios directivos de la empresa. Y la pregunta que nos surge en este caso es ¿por qué la empresa tendría que responder? Puede ser que el beneficio haya sido exclusivamente personal, por ejemplo. Entonces, eso ya forma parte del cómo poder responsabilizar al empresario y también al propio trabajador. Respecto al programa de cumplimiento, existen determinados criterios para saber exactamente si es eficaz o no. Y hay otro inconveniente que ahora les explico del programa de cumplimiento de Siemens. Al momento de que a Siemens empezaron a perseguir por los delitos de corrupción que había cometido en el extranjero, las empresas también habían encontrado y descubierto de que Siemens tenía un programa de cumplimiento y que era de vigencia internacional incluso. Sin embargo, luego cuando fueron investigando y digamos escarbando un poco en la forma del funcionamiento de este programa de cumplimiento, se dieron con la sorpresa de que el oficial de cumplimientos, el responsable de esta área, era quien defendía a la empresa en procesos administrativos. Por ejemplo, esa era una muestra de que no había independencia del oficial de cumplimiento. Tal es así que se ha aprendido de estas experiencias previas que actualmente en la empresa Graña y Montero en la empresa Odebrecht y también en Graña y Montero actualmente en la empresa Odebrecht hay ya un programa, un oficial de cumplimiento, un área de cumplimiento que está a la par de los directivos principales y que tiene independencia para actuar. Porque ese es uno de los principales problemas, es decir, cómo delatar a tu jefe, ¿verdad? O sea, existen funcionarios de menor rango, funcionarios de rango medio para quienes sería muy difícil advertir y cuestionar actos corruptos de sus superiores, si es que estos lo toleran o si es que estos lo instigan. Entonces, lo que ha pasado en Odebrecht actualmente es de que ya han instaurado, no voluntariamente, porque esto viene de la exigencia de un acuerdo prejudicial firmado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No es de que a Odebrecht se le ha ocurrido de un momento a otro instaurar un programa de cumplimiento y respetar todas las líneas éticas y normas anticorrupción. Y esto es lo que pasa. Hoy en día,
hacer negocios con Odebrecht es hacer un negocio ético en realidad. ¿Por qué? Porque ya han tenido tantos problemas, tienen exigencias impuestas directamente desde Estados Unidos para que puedan ellos ya acatar las normas anticorrupción, implantar un programa de cumplimiento eficaz, que hoy en día ellos ya tienen un área muy grande, que tiene muchos trabajadores y sobre todo que tiene al oficial de cumplimiento al mismo nivel que el más alto directivo de la empresa Odebrecht, con lo cual se garantiza de alguna manera, al menos en el ámbito formal, porque también hay algunos otros criterios adicionales que cumplir, se cumple en el ámbito formal la independencia y la igualdad de condiciones del oficial de cumplimiento para advertir preventivamente si es que se comete un acto corrupto o no y de cómo remediarlo en el caso se dé, porque no se pueden advertir ni prevenir todos los actos corruptos. Hay algunos que no se podrán hacer de acuerdo a la constitución de la propia empresa o a la actividad a la que se dedique, pero lo que se tiene que hacer en caso se dé es ver cómo se remedia esto de forma inmediata. Algo que han hecho muchas empresas, y si es que estuviéramos ya en el año 2018, pudiera servir este acto de mitigación como una forma de disminución de la responsabilidad, en este caso penal, de la persona jurídica. Estos problemas que ahora les estoy comentando en realidad son problemas que de los cuales hasta ahora nosotros no nos hemos hecho cargo. Primero porque no tenemos la regulación, pero quienes sí han estado ya incorporando programas de cumplimiento preventivamente en las empresas son aquellas que tienen asientos en Estados Unidos o las empresas que tienen negocios internacionales, porque una de las exigencias que se les pide a ellos es precisamente que tengan un programa de cumplimiento en la empresa y que, ¿y cuáles son los criterios? El programa de cumplimiento implica, por ejemplo, que se determinen estándares mínimos, ¿verdad? Estándares o códigos de conducta, también llamados en algunas empresas. Y en los códigos de conducta tiene que estar claramente establecido de que todos se adhieren a una cultura de cumplimiento. O sea, no es necesario pues que se ponga ahí que todos van a cumplir la norma cuando al fin y al cabo son los empresarios los que la toleran o los directivos o los principales representantes. La cultura de cumplimiento tiene que empezar desde lo más alto, desde más arriba, desde la primera cúspide de donde comienza la organización empresarial, que serían en este caso los empresarios o los directivos. Y eso tiene que estar naturalmente plasmado en el código de conducta o en los estándares de conducta que están establecidos en la empresa. Y esto tiene que venir de la mano de una supervisión de alto nivel. Una supervisión de alto nivel implica que sea el directivo el que se comprometa en primer lugar a supervisar que el funcionamiento de la empresa esté arreglada a ley y que no tengan que mediar actos irregulares ni pagos corruptos para ganar licitaciones o algunas obras, o para que en lugares donde hay la corrupción privada no puedan haber también pagos corruptos a otras empresas. Entonces esto tiene que empezar desde el más arriba, desde la primera cúspide de la organización empresarial. Naturalmente que esto tiene que venir previamente por un análisis de identificación de riesgos. Es decir, no es el mismo programa de cumplimiento el de una empresa dedicada a asesoría legal de construcción que una empresa financiera dedicada, por ejemplo, a la instauración de empresas offshore en el extranjero. Los riesgos son distintos. Es por eso que tiene que haber necesariamente una identificación de los riesgos a los cuales está sometido la empresa. Es por eso que los programas de cumplimiento no son uniformes y más bien la uniformidad implica cierto grado de irregularidad. Y es más, no es lo mismo establecer un programa de cumplimiento, por ejemplo, si uno va a hacer un negocio en Alemania o si uno va a hacer un negocio en España o en Estados Unidos, que luego implantar un programa de cumplimiento si uno va a hacer negocios en Perú o en algún otro país donde se tenga altos índices de corrupción. Tienen que haber una identificación de riesgos que responda a la realidad, a la magnitud y a la extensión del negocio. Eso es lo fundamental. He tenido la oportunidad de participar en la elaboración de alguno de estos programas y naturalmente ese es el paso fundamental y primigenio que tiene que darse. ¿Cuáles son los riesgos a los que está expuesto la empresa? No es lo mismo hacer negocios con Odebrecht, ¿verdad? O con Graña y Montero que hacer negocios con alguna otra empresa. Tienen que valorarse también el conocer bien a la persona con la cual uno se está asociando para hacer negocios. Otro de los requisitos que también se plantean para saber si es que nos encontramos frente a un programa de cumplimiento eficaz
es el de la comunicación y capacitación permanente, ¿no? Es decir, todos los empleados, incluyendo el directivo principal o los representantes, tienen que ser capacitados y tiene que haber una comunicación permanente en advertir cuáles son los probables riesgos que se presenten de los negocios. Por ejemplo, si tenemos una sede en Estados Unidos y luego queremos hacer negocio en Lima, pero luego nos encontramos en Ancash con un gobierno regional pasado como el de César Álvarez, pues tendríamos nosotros que advertir cuál es el grado de exposición a la corrupción para obtener una licitación, por ejemplo. O no es lo mismo que hacer negocios en algún país de África donde los niveles de corrupción son mucho más altos que el Perú, que hacer negocios con España, por ejemplo. Entonces ahí tiene que haber una comunicación y capacitación permanente para que los empleados sepan a qué riesgos están expuestos y que de acuerdo a eso se puedan tomar las medidas necesarias para poder prevenir la corrupción. Luego tienen que haber naturalmente incentivos, ¿no? Es decir, para aquellos que denuncian o para aquellos que se comportan de acuerdo a la norma. Tiene que haber incentivos para todos los empleados que se comporten de acuerdo a la ley. Y también, como hay incentivos, pues también tienen que haber sanciones, ¿no? Por ejemplo, si es que hay un acto de corrupción y luego la empresa advierte ese acto de corrupción cometido por algún empleado, y si esta empresa al advertir ello la sanciona y comunica inmediatamente a la autoridad, en este caso a la fiscalía, pues entonces podría ser un indicador de que la empresa ha actuado en cumplimiento de las normas no solo éticas, sino del respeto por las normas anticorrupción. Podría ser un indicador. Naturalmente los indicadores son copulativos, ¿no? O sea, no son de que cumplo uno y dejo de cumplir el resto. Y todo eso tiene que ser valorado en su generalidad, en su totalidad. Y también tiene que haber, para pasar a otro requisito de saber si estamos frente a un programa de cumplimiento eficaz, una debida diligencia a terceros e intermediarios, ¿no? Es decir, saber, así como en el tema del lavado de activos existe el tema de conocer a tu cliente, ¿verdad? El criterio de conoce a tu cliente. En este tema de corrupción tiene que haber uno de los criterios y tiene que concurrir el criterio de la debida diligencia a terceros e intermediarios. Es decir, ¿con quién estoy haciendo negocios? ¿Quién es el intermediario del cual me voy a servir para obtener un negocio? Y al conocer al intermediario o con la debida diligencia a terceros que participan de manera indirecta en el negocio, pues puedo garantizar de una u otra forma de que no se esté cometiendo un acto corrupto. Y sobre todo esto también es importante para la fusión y adquisición. Ha habido un caso en Estados Unidos en la cual una empresa se fusionó con otra. Una empresa se fusionó, pero previa a la fusión, esta empresa que había sido absorbida había cometido algunos actos corruptos, se había mediado de pagos corruptos para obtener algunas obras importantes. Pero luego de ello, al descubrirse los actos corruptos, la empresa arguyó de que no tenía por qué responder por los actos cometidos previamente, antes de la fusión, por esta empresa. Sin embargo, al momento de valorar si es que se había instaurado e implementado un programa de cumplimiento eficaz, las autoridades razonaron en el sentido de que el hecho de que se haya fusionado con otra empresa también implica de que el programa de cumplimiento que mantenía esta empresa, la más grande, la que absorbió a la otra, de que tendría que implicar que ésta se preocupe de instaurar y de averiguar incluso previamente cuál era el actuar comercial de esta empresa primigenia que había cometido el acto de corrupción. O sea, no bastó el hecho de decir, no, yo me asocié con ella, antes habría cometido algún acto corrupto y luego yo me desentiendo de este tema, de estos actos pasados y sí me concentro en los actos futuros. Lo que hubiera hecho, o sea, lo que debió hacer, de acuerdo al Departamento de Justicia norteamericano, cuando valoraron el programa de cumplimiento, fue también hubiérase instaurado el programa de cumplimiento inmediatamente en la otra empresa y también una investigación para atrás, ¿no? Porque ahí también pasa por el hecho de conocer, de la debida diligencia de conocer con quién uno está haciendo negocios. Y finalmente, a la conclusión que se llegó fue de que esta empresa también debía de responder por el acto corrupto cometido por la empresa que fue en este caso absorbida. Fue al momento de valorar si era eficaz o no el programa de cumplimiento.
Luego hay otro criterio fundamental y es de la instauración, por ejemplo, de líneas internas para las denuncias o canales internos de denuncias. Algunos lo llaman canales generales de denuncias para saber o para recibir avisos, denuncias, comunicaciones de parte de los trabajadores de la empresa y también, según sea el caso, de personas externas que adviertan algún posible hecho de corrupción. Esto es importante porque de esta manera la empresa va a estar al tanto de cuáles son las contingencias que tienen o los probables actos de corrupción que cometan algunos de los empleados en la empresa y que de acuerdo a ello puedan reorganizar su programa de cumplimiento para que éste sea eficaz. En realidad existen muchísimas cosas más que tendríamos que abordar, pero yo creo que eso quizás lo podemos dejar para la discusión y también preguntas que ustedes puedan entablar. En realidad es un tema, bueno, no es un tema, en realidad son como 3 temas que he tratado de abordar de una manera un poco resumida, que no da mucho para abordar en el detalle que me hubiera gustado, pero que yo creo que podremos hacerlo ahora una vez pasemos a esta segunda etapa, ¿no? Y les agradezco a ustedes por haberme soportado, creo, cerca de 1 hora. Gracias. Agradecemos al doctor Andy Carrión por su brillante disertación. Para pasar al tema de las preguntas, donde cada uno de ustedes puede hacer la interrogante pertinente con respecto al tema, antes de ello me gustaría preguntarle por los criterios de repente de autoría y participación, cuando se comete ese tipo de delitos y hay un oficial de cumplimiento y digamos, hasta dónde la actuación del oficial de cumplimiento condiciona la responsabilidad de los directivos o de otras personas. De repente en este caso de Odebrecht, ¿no? Donde hay una empresa de que tenía formalmente un oficial de cumplimiento, sus normas regulatorias del mismo, pero que paralelamente tenía una gerencia, una cuestión así que se dedicaba a esto del... Claro, había una gerencia de sobornos, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuánto influye la presencia del oficial de cumplimiento? Él puede ser como un garante de la responsabilidad individual de las personas, más allá de la persona jurídica, o esto es algo totalmente distinto, o en todo caso la responsabilidad es totalmente dispersa, distinta. ¿Usted qué opina de eso? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad también había dejado sobre el tintero el tratamiento de la autoría y participación, que es un tema también amplísimo. Autoría y participación en general, ¿no? Por ejemplo, cómo atribuimos responsabilidad penal, a título de qué, si es que se comete un delito de corrupción por un trabajador instigado por un directivo, por ejemplo, ¿no? ¿Quién responde como autor? ¿Quién responde como partícipe? Y cómo, si naturalmente se puede identificar al trabajador que ha realizado el pago corrupto, ¿cómo podríamos eventualmente imputar al empresario de ello? Es otra pregunta, que es usual, ¿verdad? Es usual identificar a quien paga el soborno, pero quien paga el soborno no necesariamente es el directivo, ¿no? Entonces, ¿qué instrumento tenemos para imputar, en este caso al directivo, por pagos corruptos que realizan sus trabajadores? Y este es otro tema súper amplio en el cual implica primero abordar cuáles son las teorías de las cuales disponemos y segundo, si es que se puede llegar o no a la responsabilidad penal del empresario en este caso. Es decir, ya no de manera activa, ¿no? Porque no hay, digamos, una relación estricta entre la instigación, en el hecho de que el directivo le haya dicho al trabajador tú paga, o sea, eso no se puede demostrar. En el supuesto que estoy planteando, pues ahí podríamos servirnos no necesariamente de la coautoría, no necesariamente de la instigación, porque podría ser instigación si naturalmente se identifica al empresario como quien le ordena realizar el pago corrupto, sino podríamos servirnos también de las posiciones de garante. ¿Cómo y en qué circunstancias el empresario tendría que responder por no haber impedido el pago corrupto? Esa es otra circunstancia. Es un instrumento que aquí no se ha aplicado mucho, que sí se aplica generalmente por temas de contaminación ambiental, por ejemplo,
pero que no se hace mucho uso al artículo 13 del Código Penal, porque el artículo 13 garantiza que uno podría responder a título omisivo si es que tiene la posición de garante. Y la pregunta aquí sería, ¿tiene el empresario la posición de garante de evitar ilícitos, en este caso pagos corruptos cometidos por sus trabajadores? Este es un tema amplísimo, pero que como conclusión yo creo que sí. Yo creo que sí, pero recurriendo a criterios básicos, delimitadores de la responsabilidad, porque tampoco podemos permitir de que el empresario sea responsable por todo lo que sucede dentro de la empresa. Para eso existe delegación, incluso delegación a veces normativa. En el tema del lavado de activos, la norma te obliga a que nombres un oficial de cumplimiento dependiendo de la institución en la que nos encontremos para que el oficial o un área de cumplimiento para que el oficial de cumplimiento sea quien precisamente se encargue de la prevención de la comisión de este ilícito. Entonces hay algunas exigencias incluso de delegación. Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿cómo podríamos hacer si es que ya tenemos un oficial de cumplimiento? Si es que este podría servir, por ejemplo, de contención para la responsabilidad de los directivos, o sea, no solamente de contención para la responsabilidad penal de la empresa, sino también de contención para la responsabilidad penal del empresario, por ejemplo. El empresario podría arguir de que él ha nombrado precisamente un oficial de cumplimiento que se encargue de prevenir ilícitos, por ejemplo, pagos corruptos, que él no realizó su labor y que por tanto se podría decir desde la perspectiva del empresario que él sí cumplió con lo que él creía necesario para prevenir ilícitos, que si un trabajador realizó un pago corrupto pero no fue advertido por el oficial de cumplimiento, pues no tendría por qué responder el empresario. Esa podría ser la lógica de la pregunta, ¿verdad? Esa podría ser una de las lógicas de la pregunta. Y yo creo que esto, al menos en el ámbito del lavado de activos, está básicamente solucionado si es que nosotros recurrimos al decreto legislativo 1106 en su artículo 5, en su artículo 5, que tiene la sumida de la omisión de operaciones o transacciones sospechosas, ¿no? Y aquí está la norma dirigida a quien, teniendo sus obligaciones, y en este caso hay que recurrir a una norma extrapenal, a quien omitiendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente alguna operación sospechosa. Al menos en el ámbito del lavado de activos, en cuanto a la comunicación de una operación sospechosa, esto aquí en nuestro ordenamiento jurídico lo tenemos solucionado. La pregunta es ¿cómo hacemos en el ámbito de corrupción? Porque en corrupción no existe una norma tal que atribuya responsabilidad al oficial de cumplimiento de no haber realizado bien su labor. Y aquí entramos a la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento. Hay muchos criterios para abordar aquí de autoría y participación que voy a tratar de hacerlo de manera muy resumida, ¿no? Si nosotros partimos de la idea de que toda actividad, por más compleja que sea, puede ser delegada. Si ustedes se van un día, aquellos que tienen hijos en la noche con su pareja y deciden contratar a una niñera para que se encargue del hijo durante toda la noche, pues es una responsabilidad paterno-filial que se está delegando a una persona que no tiene la condición de tal. Y que si de ello se origina, por ejemplo, un incendio en la casa y la niñera no salva al hijo, pues también podríamos decir, ok, pero esa función que tenían primigeniamente los padres se la delegaron a la niñera, ¿verdad? Por tanto, la pregunta sería, ¿a qué nivel puedo responsabilizar a los padres por ese incendio? Si es que, por ejemplo, la niñera no fue diligente en resguardar al niño o que tuvo algún tipo de negligencia para provocar ese incendio. Cuando hay delegaciones, que son perfectamente posibles en el ámbito penal, estas delegaciones tienen que ser escrupulosas y delegaciones también diligentes. En el ámbito empresarial, y cuando hablamos ya aquí del oficial de cumplimiento, no se trata de contratar a cualquier persona para que haga las veces de oficial de cumplimiento. Se supone que uno tiene que contratar a una persona que reúna las mínimas condiciones para que ésta pueda advertir oportunamente o pueda dirigir el área de cumplimiento y advertir un eventual acto de corrupción y organizar efectivamente un área de cumplimiento. Aquí lo que tenemos es lo siguiente, el supuesto en el cual el oficial de cumplimiento, no obstante advertir un pago corrupto, ésta no comunicó, por ejemplo, a la dirección de la empresa para que la dirección de la empresa pueda tomar una medida para mitigar o controlar este pago corrupto. Si es que nosotros partimos de la idea de que la delegación es perfectamente
asequible, de que sí se pueden delegar determinadas funciones. La pregunta es, ¿se delega para la exculpación o es que a pesar de la delegación queda un tipo de responsabilidad sobre el delegante? ¿No? Entonces, la doctrina aquí es unánime en el sentido de que no es que yo delego mi responsabilidad, delego la función, delego la obligación, pero aún permanece en mí la labor de supervigilancia. Yo debo de vigilar de a quien he nombrado cumpla sus funciones de manera adecuada. Pero ¿qué pasa si en este caso el oficial de cumplimiento advirtió y no organizó bien el programa de cumplimiento? Es más, advirtió que uno de los trabajadores realizó un pago corrupto pero no informó a la empresa. Yo creo que en este caso sí es pasible de que el oficial de cumplimiento responda penalmente por un tema de posiciones de garantía y por la delegación. Naturalmente existen muchos criterios para saber si la delegación es factible o no y cómo penalmente funciona la delegación. Pero en este caso, y para no entrar en mayor detalle, es perfectamente asequible en el ámbito penal la delegación, y lo que pasaría es de que asumiría competencias que están delegadas al gerente general o al directivo, asumiría competencias el oficial de cumplimiento, y que éste se haría competente y por tanto responsable penalmente si es que surge de alguno de sus ámbitos de competencia un ilícito penal, o no advertirlo, pero siempre sería a título omisivo. Siempre a título omisivo, es decir, sería una delegación, y que si el oficial de cumplimiento no cumple, podría ser partícipe por omisión de un acto principal, por omisión del directivo en este caso. O sea que el directivo va a responder sí, porque quien en principio tiene la fuente de riesgo sobre su dominio, quien en principio ha creado el riesgo principal de instalar la empresa es el empresario, y él tiene que vigilar para el correcto funcionamiento de la empresa. Pero también es factible la delegación, en este caso sería partícipe en todo caso, si es que hablamos ya de autoría y participación, podría ser partícipe por omisión el oficial de cumplimiento si es que no se advierte de manera diligente un acto corrupto, y naturalmente también sería pasible de responsabilidad penal el empresario, porque no hay una delegación absoluta de responsabilidades, salvo esta sea demasiado evidente, ¿no? Y que se haya inducido a error, por ejemplo, falsificando un informe que tenía que él delegar o comunicar al empresario. En este caso sí podríamos hablar de una delegación absoluta de la responsabilidad, abstrayéndose al empresario de la responsabilidad penal e imputando al oficial de cumplimiento por la causación, en este caso omisiva, o por el resultado omisivo del acto corrupto, por no haberlo evitado. Ahora, existen también otros criterios, pero digamos yo estoy dando una posición en la cual yo creo sí es pertinente, ¿no? Es decir, funciona como contención la instauración, la implantación de un programa de cumplimiento y por tanto de un oficial de cumplimiento para mitigar o excluir de responsabilidad penal al empresario. La respuesta es yo creo que sí. Sin embargo, bajo condiciones estrictas, porque no es una delegación absoluta, ¿no? O sea, no puedo yo delegar en alguien la responsabilidad penal. Es como el famoso caso de Steffi Graf, ¿no? Steffi Graf, una famosa tenista alemana que había delegado en su papá el pago de los tributos. Ella dijo, bueno, yo me voy a dedicar solo a jugar tenis, tu papá hazte cargo de todos mis bienes, incluyendo el pago de los tributos, las obligaciones y derechos que tienen los bienes de por sí. Y de pronto Steffi Graf estuvo envuelto en un delito de defraudación tributaria, porque simplemente no había pagado los impuestos. Sin embargo, al momento de juzgar la sala este caso, llegó a la conclusión de que sí, ella confió en su papá, le delegó la facultad, sin embargo, que el pago de tributos es personalísimo. Y por ser personalísimo, estos no se podían delegar de manera absoluta, sino más bien relativa, con lo cual yo delegaba una parte de las funciones, pero yo debía de supervisar la labor que realizaba. Y es perfectamente traspolable este ejemplo al tema del oficial de cumplimiento, porque yo delego la función de prevención, de impedir resultados corruptos o que se realicen riesgos de la empresa hacia afuera, y esto también lo puedo delegar en el oficial de cumplimiento, pero bajo determinadas reglas y bajo determinados requisitos, ¿no? Solamente que aquí, a comparación del ejemplo anterior, digamos, la evitación no es personalísima, o sea, no tiene que ser el directivo por sí quien evite el delito, sino que también existe la posibilidad de una delegación, en este caso absoluta, pero bajo determinados criterios, ¿no? Porque si no sería la regla que todas las empresas contraten un oficial de cumplimiento, un área de cumplimiento, y de que por sí eso sirva de una causa de exculpación de la responsabilidad, ¿no? Y en este caso al menos
de acuerdo a mi criterio, eso no es posible. Muy bien. ¿Alguna pregunta al público? Es el momento en el cual ustedes pueden aprovechar para saciar las dudas que tengan acerca del tema, que es bastante actual, novedoso, y que el doctor Randy Carrión lo ha expuesto de una manera muy clara, muy clara. Por favor. Muchas gracias. ¿Por qué, a pesar de que el delito cometido por las personas jurídicas tiene todas las características, incluso juzgamiento por un juez penal, es juzgado o tiene una sanción administrativa y no penal? Esa es la duda que yo tengo. Digamos, del por qué una persona jurídica debe ser sometida a sanción penal. ¿Por qué el delito cometido por una persona jurídica no tiene una sanción penal, sino administrativa? Bueno, ya, ahora sí entiendo la pregunta del por qué una persona jurídica no es sancionada como una sanción que sí es atribuida a una persona natural, ¿no? Primero, tendríamos que advertir la naturaleza de la entidad, ¿no? O sea, no es fácilmente comparable cuál es la sanción que recibe una persona jurídica a una persona natural. Quizás lo equiparable sea cuando la persona jurídica, digamos, tenga una sanción de días multa, ¿no? O sea, o pagamos una multa a consecuencia de una falta, por ejemplo, o de una pena, y que simplemente no purgamos cárcel, perdón. Entonces, las sanciones penales tienen que adecuarse naturalmente al tipo de entidad al cual se le imponen. Naturalmente, para nosotros, como personas naturales, la pena sería pena privativa de libertad, la más alta, ¿no? Es lo más importante que tiene el ser humano, y es por eso que esa sería la pena. O sea, no hay torturas, ya no hay nada de eso, sino centrado en la privación de la libertad. Y como no es equiparable, porque estamos hablando de una entidad abstracta, la concepción de la sanción penal solamente se traslada, por ejemplo, a la multa, al cierre local y todo ello que antes también se le conocía, o bueno, hasta ahora se le sigue conociendo como consecuencias accesorias de la pena. Sin embargo, el solo hecho de verse sometido a un proceso penal, ya no a una sanción administrativa, sino a un proceso penal como empresa, ya tiene los efectos de prevención general, sea positiva o negativa. Y para graficar ello les voy a mostrar un ejemplo. El ejemplo de Arthur Andersen es un ejemplo, no es un ejemplo, perdón, es un caso real que ha sucedido en la jurisprudencia norteamericana, en el que una empresa contralora, precisamente como KPMG aquí en Perú, participó vigilando los libros contables de las empresas en Enron en Estados Unidos. Y cuando esta empresa ya le imputaron varios delitos, lo que hicieron las autoridades fue irse contra Enron por no haber advertido. Y a Enron, a la empresa Andersen, una empresa auditora internacional con 50.000 trabajadores solamente en Estados Unidos, la encontraron destruyendo documentos que pertenecían en esa época a Enron. La encontraron destruyendo documentos y la persiguieron, le imputaron la obstrucción a la justicia, ¿no? Fue el delito por qué se le imputó. Ellos creían que eran inocentes, no quisieron transar con la fiscalía, no llegaron a ningún acuerdo y finalmente fueron llevados a juicio. Al día siguiente de que solamente la empresa informó de que la empresa auditora Arthur Andersen se encontraba sometida a un proceso penal, simplemente se quedaron sin clientes, ¿no? Nadie quería ya contratar a una empresa auditora, porque en lugar de auditar y de tener la garantía de que las cuentas son transparentes, más bien era una garantía de que sucedía todo lo contrario. Entonces la pena, no necesariamente impuesta de multa o eso, causó que ya a la empresa de por sí le decretaran la pena de muerte, ¿no? Y luego en primera instancia fue condenada por el delito de obstrucción y la conspiración también por conspiración, pero en segunda instancia, 3 años después, la empresa fue absuelta, pero ya no sirvió de nada esta absolución, porque simplemente ya la empresa había fracasado, había liquidado y ya no había ningún activo que manejar. Entonces, de cara a la prevención general positiva o quieran llamarla ustedes negativa, de intimidación o de advertir a las personas de manera general de que están sometidas a un proceso penal, en este caso funciona, ¿no?
Entonces vemos que no necesariamente el hecho de que sean las mismas penas impuestas o como consecuencias accesorias del delito sean iguales, sino es el mensaje que se da, ¿no? Es el sentido jurídico penal del mensaje que intenta dar el hecho de estar sometido a un juicio penal, ¿no? Lo que trae unas consecuencias totalmente distintas de decir, bueno, como consecuencia accesoria del delito cerramos la empresa. Es totalmente distinto el mensaje. Y es ahí donde realmente se está concentrando el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque si nosotros vemos las consecuencias que se originan, podríamos compararle, con la instauración de la responsabilidad de la persona jurídica, porque si nosotros las comparamos con las consecuencias accesorias, pueden ser exactamente las mismas, ¿no? Pero el mensaje que se da del sometimiento a un proceso penal es totalmente distinto. Gracias. Y por este punto yo quería ir, digamos, al, a un punto de partida distinto del colega que estuvo hablando, ¿no? Entonces, yo me pregunto, si es que la sanción es distinta, la fundamentación, las categorías, ¿no? Este modelo de la culpabilidad, de la tipicidad, también es distinto al derecho penal clásico. ¿Por qué llamar a esto derecho penal? Porque si es que los efectos preventivos, más allá de que en qué momento es que se presentan, si es que al momento de hacer la norma o al momento de que se inicia el proceso penal o al momento de la condena, bueno, independientemente de eso, si es que si es que existen estos efectos, bueno, que para mí también es un poco dudoso, ¿no? Se supone que la pena es simplemente un dolor y bueno, según mi concepción, ¿no? Ya usted ya, como ya conocimiento, ya podrá aclarar esto. Y las teorías de la pena son justificaciones, como decía Barata en algún momento. Ya bueno, teniendo en cuenta esto y además que así como las consecuencias accesorias se imponen durante el proceso o se ponen luego de acabado el proceso, también la reparación civil. Entonces, la reparación civil también tendría un sentido penal. Estaríamos hablando de algo, digamos que una vez que se inicia la causa, el proceso, una vez de que el juez toma conocimiento de un acto y va a determinar sus consecuencias, ¿todo ello ya tiene un contenido penal? ¿O cuál sería, digamos, o sea, o cómo sería las diferencias, pues, ¿no? Entre una pena y una pena. Claro, la reparación civil y la consecuencia accesoria. O sea, ¿por qué llamarlo derecho penal y no otra? O sea, si es distinto al derecho penal tradicional, ¿por qué no llamarlo de otra forma? Sí, tiene sentido esa pregunta porque incluso hay muchos teóricos del derecho, incluyendo Manuel Abanto, que es un profesor también de San Marcos muy conocido, que ha trabajado temas de delitos contra la administración pública y delitos económicos, que justo y precisamente a la pregunta del doctor Juan Sánchez, respondió que tendríamos que crear una tercera vía, ¿no? Una tercera vía del derecho en el cual no sea ni derecho penal en estricto sentido, ni derecho administrativo, sino un punto intermedio, ¿no? Porque si vamos a nosotros flexibilizar los criterios de imputación primero en el ámbito de derecho penal material y luego vamos a hacer más garantistas, vamos a ser más garantistas en el derecho administrativo sancionador, en el hecho de que no hay una responsabilidad por el propio hecho, sino que hay que identificar antes a la persona que comete el ilícito por la empresa. Entonces sería lógico, manifiesta el doctor Abanto, de que aquí pues tengamos una tercera vía, ¿verdad? Un derecho penal cuasi administrativo que solamente esté orientado a sancionar a las personas jurídicas, ¿no? Es más, ¿no? Si es que ustedes ven esta ley 3424, ahí dice una sanción administrativa. O sea, se le impondrá una sanción administrativa a la persona jurídica, pero que esta ya se entendía por la doctrina dominante como sanción penal. Yo creo que este podría ser un buen punto de partida para ver si es que nosotros podríamos adherirnos a este tipo de concepciones. El problema es de que cómo serían los márgenes en este caso, o sea, cuáles serían los criterios para diferenciar si es que nos encontramos ante esta tercera vía y no ante un derecho administrativo en estricto sentido o ante un derecho penal en estricto sentido. Yo creo que las líneas divisorias serían muy arbitrarias porque
Quizás solamente lo tendríamos que instaurar para la responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin embargo, la mayoría de ordenamientos jurídicos se ha decantado por más bien acercar la responsabilidad penal de la persona jurídica al ámbito estrictamente penal, ¿no? Y no tanto dejarlo en el área administrativa, que era donde pertenecía originalmente, y como sigue perteneciendo actualmente en el derecho penal alemán, en el derecho alemán, por ejemplo, en el derecho administrativo alemán, que es el derecho contencioso administrativo. Entonces, yo creo que o sea, de ley eferenda, si nosotros hablamos de un planteamiento teórico, yo creo que la posibilidad de acercarlo al derecho penal más bien y no a la tercera vía implica, por ejemplo, la consecuencia de que, así como para la persona natural tiene que existir en el derecho penal causas de exclusión de la culpabilidad, también podría instaurarse con mucho más fuerza el tema de la instauración de los programas de cumplimiento como una causa de exclusión de la culpabilidad también. Yo creo que acercándolo al derecho penal y al hacer mucho más fuerte la amenaza que pesa ya sobre la empresa, entonces estarían muchos más obligados las empresas en este caso para instaurar programas preventivos, pero no sobre el papel, ¿verdad? O sea, no programas preventivos sobre el papel, sino programas, no programas de cumplimiento en el papel, sino programas de cumplimiento eficaces que funcionen en los hechos. Entonces yo creo que esta amenaza como prevención general, negativa en este caso, podría motivar mediante la amenaza de una sanción penal a que las empresas puedan instaurar un programa de cumplimiento. Yo creo que es válida la pregunta porque muchos también se las han realizado, ¿no? De cómo hacemos, pero yo creo desde mi posición que crear una tercera vía para esta sanción haría un poco arbitraria las líneas de delimitación y al no acercarlas al derecho penal en sí también se perdería de alguna manera el tono amenazante que existe desde ya a las empresas, ¿no? Esa sería mi respuesta. Ahora, el año pasado me parece, o no recuerdo en qué fecha, ya se ha puesto en vigencia el ISO antisoborno o ISO anticorrupción, 30.070 y alguna cosa así. Entonces, se señala que incluso se puede aplicar al Estado. Es decir, hacer algunos, pues, no sé si programas de cumplimiento, pero unas estructuras que puedan, así como los programas de cumplimiento que se puedan analizar, revisar. ¿Se podría aplicar esto en el Estado? Es decir, esta herramienta que es usada en el ámbito privado, ¿podría también de alguna forma ser tomada por el Estado para evitar actos de corrupción, para evitar, para ser más transparentes? Sí, y de hecho ya lo están aplicando, ¿no? De hecho ya existen algunas instituciones del Estado que están ya aplicando dentro de sus programas preventivos líneas éticas de acción funcionarial, lo llaman algunos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si hay una incompatibilidad de intereses, uno debería de advertir eso a la institución en la que está trabajando, ¿no? Ya se trata de un Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, de que el funcionario tenga muchos intereses y que a la par esté trabajando en el Ministerio de Agricultura, por decirlo así. Entonces tendría que informar para que no haya incompatibilidad de intereses a la institución de los intereses que tiene, más allá de poder regularlos posteriormente. Es más, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, en el Poder Judicial de Junín, en la Corte Superior de Junín, se han instaurado recompensas, ¿no? Recompensas para aquellos y esto me pareció algo novedoso, porque no lo había visto ni siquiera en una entidad privada, que en la Corte Superior de Junín establezca recompensas para aquellos que lleven a la detección de un acto corrupto cometido por sus funcionarios. Eso me parece paradigmático y me parece en realidad algo que hasta ahora en ninguna institución se había implantado, pero ya las instituciones públicas están orientadas a ese camino. ¿Cómo lo funciona? ¿Cómo se va a realizar y cómo va a funcionar esto? Pues hay que ver cómo se va implantando en el futuro. Pero que de ahora ya las instituciones públicas están tomando conciencia de que también ellas tienen que incorporar programas preventivos dentro de sus organizaciones, ya es una realidad. Solamente de que estamos en una instauración un poco desordenada, porque tampoco se entiende muy bien lo que significa la institución de un programa preventivo, que es un programa de cumplimiento al fin y al cabo, pero
pero que debe de tener naturalmente otras características, ¿no? Características propias que respondan a la actuación funcionarial, que es distinto a las características de actuación empresarial. Y como les dije en un momento, los programas de cumplimiento, los programas de ética tienen siempre que ser elaborados para la institución en específico que se pretenda regular. Y eso aquí también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso es lo que yo, no es lo mismo un programa de cumplimiento para una empresa minera que, por ejemplo, tiene sus actividades en Madre de Dios, que lo mismo para una empresa minera que tiene sus actividades en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Hay que advertir también, por ejemplo, los delitos que puedan surgir de la propia actividad en Madre de Dios, que por ejemplo viene de la mano de la minería ilegal. Y si uno pretende instaurar un programa de cumplimiento para esa sede, pues tendrá que tomar en cuenta los riesgos a los que está insertos esta empresa y su accionar. Lo mismo pasa en el ámbito privado y público. El ámbito público también tendría que advertir para instaurar sus programas de cumplimiento cuáles son las especificidades que su función implica. Y yo creo que aquí es perfectamente aplicable y como de hecho ya muchas instituciones en el Perú lo están haciendo, de la mano de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, por ejemplo, ¿no? Esta comisión ha recomendado y también ha hecho el tema de la formulación del ISO y también algunas otras que con la ayuda de la OCDE precisamente están tratando de ampliar y de masificar la aplicación de normas preventivas. Bueno, sí, por favor. Atrás primero y luego usted, señorita. Y luego usted. 1, 2, 3. Y al final usted. 4. Ya. Muy buenas noches, gracias por su ponencia. Son 3 preguntas. Yo vivo en el Callao y quiero hacerle la siguiente pregunta. Como sabemos, robar es un delito, pero arruinar un país es traición a la patria. Y eso es lo que quería saber estas líneas que la leí, porque yo creo que esto no solo afecta a los trabajadores, a la empresa. Creo que afecta más allá de una empresa o simplemente el hecho de que tenga cargos públicos. La segunda pregunta es, si este desprestigio a estas empresas como personas jurídicas las dañan en cuanto a su representación a nivel nacional, ¿en qué momento hablamos del desprestigio en el caso de los funcionarios? ¿Por qué este tipo de funcionarios o estas empresas solo se les multan? Y a estos funcionarios pues pagan sus penas y simplemente hacen borrón y cuenta nueva y surgen de nuevo. Se le da esa potestad. ¿Qué delito o qué se podría formular para que este tipo de personas no dañen más no solamente al país, sino que detrás de ellas hay más familias? Tercero es, ¿en algún momento se va a llegar a utilizar detectores de mentira, test, evaluaciones psicológicas para poder valorar a este tipo de personas o a su personal? ¿O hasta qué nivel vamos a llegar para poder aceptar a una persona con valores? Esas serían mis 3 preguntas. Gracias. Kenia, por favor, si le puedes pasar el micrófono a la persona de atrás. Vamos a apuntar las preguntas y el doctor las va a responder y ahí ya terminamos con la sesión. Buenas noches con todos. Primero felicitar la exposición del doctor y bueno, el panelista, ¿no? Quisiera hacer unas preguntas, sobre todo de opinión. Doctor, cuando usted mencionó que con este decreto legislativo número 1352 realmente hablamos de una responsabilidad penal propiamente dicha de la persona jurídica, digamos que, como menciona el doctor Caro Coria, que estamos frente a un fraude de etiquetas, ¿realmente usted considera ello, al margen de las propuestas que ha dicho, ya que es juzgado en el fuero procesal penal ordinario por un juez penal? Ya que hay algunas críticas también de que dicen que para esto, para que hablemos realmente de una responsabilidad penal de la persona jurídica, tendríamos que construir una teoría propiamente dicha para hablar y también un sistema de imputación que realmente hable de, digamos, una forma de imputación a la persona jurídica en sí, ya que en este decreto legislativo, si bien es cierto, nos menciona el artículo 90 y los demás artículos donde se reconoce tanto los derechos del imputado a una persona natural como a la persona jurídica, pero no nos crea
un sistema propio, digamos que de imputación a la persona jurídica, así como hablar de un sistema propio de responsabilidad. Otro punto, cuando nos mencionó las diferentes teorías que hay, no nos mencionó qué concibe usted como acción que comprenda tanto a una persona natural y a una persona jurídica, y qué concibe usted por injusto. Y de esa manera también quisiera saber si usted cree que nosotros estamos teniendo una teoría autónoma de la responsabilidad penal o una teoría heterónoma de responsabilidad penal de la persona jurídica. Bueno, eso sería todo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta para el doctor. Una consulta. Cuando uno, por ejemplo, está en la entidad y hay un área de cumplimiento, como lo indicó, a veces las áreas de cumplimiento, como tienen las empresas privadas, por ejemplo, que se rigen a los procedimientos de ISO y de BAF, ¿no es cierto? Quiero saber si, a pesar que hay un área de cumplimiento, a pesar que, digamos, el oficial de cumplimiento ha pasado las evaluaciones pues, del personal, de evaluación de riesgos, de igual forma, más adelante el personal, digamos, cae en un acto de soborno, de igual forma el oficial de cumplimiento estaría involucrado y también tendría que tener también un proceso penal, digamos, hizo las prevenciones, pero después ocurrió, ¿no? Sería una pregunta. Gracias. Ya, muy buenas noches. Las preguntas son las siguientes, ¿no? Cuando hablamos de compliance, hablamos de grandes empresas como Odebrecht, empresas que tienen grandes recursos. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos el término compliance en una pequeña, una microempresa, ¿qué criterios debe adoptar en este caso ese tipo de compliance para la aplicación de estas pequeñas empresas? Porque si son unas pequeñas empresas, le aplicamos compliance, prácticamente es, digamos, vamos a eliminar a las pequeñas empresas. Porque a diferencia del compliance, cuando es una persona jurídica de gran envergadura, que tiene grandes recursos, no hay ningún problema. Quizás haya una obligación, sí, por parte de esa empresa, pero cuando es una microempresa, una pequeña así, que tenemos una bodeguita o una IRL, ¿cómo podemos aplicar el compliance, ¿no? Otra pregunta es, si bien es cierto en la ley 3424, cuando se promulgó dicha ley, hablaba sobre la auditoría, debe haber un tercero que audite el programa de cumplimiento. Ahora con la modificatoria del decreto legislativo ya no hay ese tercero, ese auditor que se encarga del cumplimiento de ese programa de compliance. Mi pregunta es la siguiente: de acuerdo a usted, ¿es adecuado que el legislador haya eliminado, que haya un tercero que vele por un programa de cumplimiento o no? Y una pregunta más, si bien es cierto, he escuchado por parte de muchos profesores que cuando vamos a aplicar la ley 3424, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país, como somos un país gran parte informal, muchas empresas no pagan impuestos o quizás hay muchos problemas en nuestro país. En este caso, doctor, ¿qué problemas habría si nosotros aplicamos la ley 3424? Porque si bien es cierto, muchos dicen que podría haber informalidad o las empresas pueden cerrarse por el compliance, ¿no? Porque también es un costo adicional de que las empresas también tienen que, a pesar de pagar a los trabajadores, también tienen que crear un programa de cumplimiento. También sería un costo, ¿no? ¿Cuáles serían los principales problemas en la aplicación de dicha ley? Gracias. Acabamos con la señora. Buenas noches. Doctor, mi pregunta es referente a las sanciones, ¿no? La pena a las personas naturales es privativa de libertad, suspendida o condicional. Luego de cumplida la condena, se pueden rehabilitar. En el caso de las personas jurídicas, que las sanciones son administrativas, de multas, cancelación, clausura, inhabilitaciones, ¿pueden rehabilitarse o cuál sería el término apropiado? Gracias. A ver, me parecen muy interesantes las preguntas y eso indica de que prestaron atención a la exposición.
Quisiera comenzar por la última pregunta, por el tema de la rehabilitación de las personas jurídicas, porque si eso es como condición en una persona natural, cómo funciona respecto a este tema que nos aboca. Y quisiera poner como ejemplo el caso estrictamente de Odebrecht, ¿no? El caso de Odebrecht, si nosotros, si comparamos naturalmente con la persona natural, podríamos también apelar a que existen penas tan elevadas que no van a poder luego servir como rehabilitadoras al juzgado o al imputado cuando éste ya salga de la cárcel. Es natural que el tema de la rehabilitación también tiene problemas al implantarse en una persona natural por el exceso de penas, así de simple, ¿no? Y esto mismo se podría trasladar a cómo se está manejando en el tema de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? O sea, si aún no tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país, podemos apreciar cómo sería muy difícil de que Odebrecht se rehabilite empresarialmente hablando en el Perú, porque primero han habido decretos que no han ayudado a que solamente se extirpe de la empresa el personal corrupto, a de que ésta pueda pagar las deudas, multas o acuerdos que pueda llegar con la Procuraduría y de que pueda seguir funcionando, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí en el tema de rehabilitación no se ha funcionado, no se ha actuado tan bien como se debiera, ¿verdad? O sea, rehabilitar implicaría que la empresa siga funcionando, que aprenda de sus errores y de que pueda naturalmente seguir con sus actividades, pero siempre dentro de la ley. Y el caso de las penas altas en cuanto a la persona natural podría ser naturalmente equiparable a la forma en la que se está manejando el tema con la empresa Odebrecht, a la forma en cómo se está manejando este tema. Entonces yo creo que sí hay forma de que las empresas se rehabiliten. Es más, el hecho de instaurar programas de cumplimiento y de que las empresas a través de este programa puedan mitigar los riesgos de corrupción hace precisamente de que sean favorecedoras a una rehabilitación, porque no solamente son los perjudicados los trabajadores, sino también la sociedad en general, ¿no? Cuando una empresa comete delitos. Es por eso que yo creo que esto, más bien la instauración de programas de cumplimiento, favorece a una rehabilitación de las empresas, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, yo creo que tampoco los programas de cumplimiento son la solución a todo. O sea, nosotros sabemos de que las soluciones jurídicas no necesariamente son las soluciones sociales, y que las soluciones sociales a veces implican una cultura adicional, ¿verdad? O más fundamental, una solución social, tal cual. Entonces yo no creo y tampoco pretendo de que el problema de la corrupción se vaya a solucionar con lo que ahora he expuesto. Son herramientas, simplemente herramientas, pero que implican una cultura de cumplimiento general, ¿no? Antes que normas, antes que programas de cumplimiento, antes que códigos de ética. Y ese problema es difícilmente solucionable solamente a través del derecho penal. A ver, y sigamos ahora con las preguntas, ¿no? Es la primera, si es que esta ley, la 3424, sería más bien, tendría que ser calificada como un fraude de etiquetas, porque realmente se estaría sancionando penalmente a una empresa y no administrativamente, como menciona la propia ley, y que tendríamos que crear mecanismos o una nueva teoría o un nuevo sistema realmente para imputar a la persona jurídica. Bueno, eso es un poco de lo que he venido también hablando. Quizás no he completado mucho la idea por la limitación del tiempo, pero yo creo que naturalmente los criterios de imputación que son utilizados usualmente para una persona natural tienen que ser de alguna manera flexibilizados. Les hablé del dolo, por ejemplo, ¿no? Que el dolo ya no tendría que ser valorado en la medida en la que encontremos a una persona individualmente responsable, si nos adherimos a la teoría de la tipicidad o al modo de solución de la tipicidad, y que esta ya no tendría que ser analizada en la empresa propiamente dicha, porque ya vamos a tomar el dolo de la persona natural para trasladarla inmediatamente a la persona jurídica. Y no solamente el dolo, sino también podría trasladarse la culpabilidad, el grado de reprochabilidad personal, y todo esto respondería de manera indirecta a la empresa, que también ya se sujetaría a las sanciones establecidas para esta. Yo creo que los niveles de imputación naturalmente ya están siendo elaborados y la nueva estructura o nuevo sistema de imputación los acabo de mencionar, ¿no? Hay teorías que se adhieren a la solución del tipo y otras teorías que se adhieren a la solución de la culpabilidad, y estos ya son modelos que naturalmente existen para dar respuesta a cómo la empresa debería ser imputada penalmente. Y aquí ya nos encontramos precisamente frente a nuevos modelos,
frente a nuevos modelos de imputación, que también se relaciona con la pregunta aquí que realizó mi colega y amigo Juan Sánchez, ¿no? En el sentido de que si no deberíamos de crear un nuevo sistema, un sistema intermedio, que no sea ni administrativo ni civil, ¿no? Y es precisamente a esto a lo que apunta esta flexibilización de criterios de imputación. Entonces yo creo, respecto a esta pregunta de que sí existe un fraude de etiquetas, en principio comparto la apreciación de mi gran amigo también y colega Carlos Caro Coria, como lo mencionó la persona que realizó la pregunta. Ahora, la otra pregunta, que es más de orden estrictamente dogmático, ¿no? Del por qué yo hablé acerca, o mejor dicho, omití opinar acerca de la acción e injusto de una persona jurídica, es decir, qué es lo que yo considero como injusto y como acción de una persona jurídica. Naturalmente, de estos debates han habido muchos acerca de la responsabilidad penal de la persona jurídica y de cómo algunos de los criterios de la propia teoría del delito no se adaptan o no responden a lo que debiera ser una adecuada imputación a la persona jurídica. Y yo podría responder con el mismo comentario que hice acerca del dolo y de la culpabilidad, ¿no? O sea, los mismos criterios de culpabilidad naturalmente no van a ser traspolables a la culpabilidad de la persona jurídica. El mismo problema del dolo no va a ser traspolable de manera idéntica a la cognición o volición que tenga en el momento indicado la persona jurídica, porque simplemente no hay cognición en la persona jurídica, ¿no? La cognición es de una persona que comete el delito por la empresa, ¿no? En este lado no hay ningún tipo de comparación. Es por eso que hablaba yo incluso de la flexibilidad. Y aquí la acción, pues la acción tiene que ser entendida en un sentido de producción de un resultado simplemente, ¿no? La acción como fuente de producción de un resultado. Esta no necesariamente tendría que partir de una acción personal, en un sentido de poner en puesta el desenlace de un evento, porque también se puede poner el desenlace de un evento, como la acción señala, de manera omisiva, ¿no? Y así como en un momento determinado hubieron problemas para reconocer la acción omisiva, también naturalmente van a haber problemas para reconocer la acción empresarial. Entonces, si nosotros nos reconducimos a una acción global como producción del resultado, entonces sí vamos a tener respuesta tranquilamente para clarificar que la empresa sí acciona. Si no, tendríamos problemas para reconocer la acción en un delito omisivo, por ejemplo, ¿no? La acción no necesariamente tiene que ser activa. Por ejemplo, el caso del papá que ve ahogarse a su hijo y no lo salva, no podríamos decir de que lo mató activamente a su hijo, ¿no? La acción en este caso es omisiva, ¿no? Se le imputa la acción omisiva de no actuar. Y en este caso sería lo mismo, ¿no? Se le imputaría a la empresa la acción de no haber actuado. Por eso y para eso están los programas de cumplimiento, precisamente, porque el programa de cumplimiento ayudaría a la clarificación de la forma de impedir la realización de un resultado, identificando primero los riesgos y todos los actos corruptos que pudieran eventualmente cometerse de manera potencial en la empresa.